Hola, en el video del día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre temas de suma importancia para el curso de física de quinto semestre de preparatoria. Mi equipo está conformado por Katia Hernández de la Rosa, Jessica García Moreno, María José Gallegos Rentería y yo, Marcos Oscar Solís Nava. Comencemos. El primer tema que estaremos viendo será el movimiento en una dimensión. Para un objeto que se mueve, se puede distinguir al menos tres tipos de movimientos diferentes: la traslación, la rotación y la vibración. Generalmente, el movimiento de traslación en el espacio está acompañado de la rotación y de la vibración del cuerpo, lo que hace que su descripción sea muy compleja. El movimiento se describe en la función del desplazamiento x, tiempo t, velocidad v, aceleración a. La velocidad es la rapidez del cambio del desplazamiento y la aceleración es la rapidez del cambio de la velocidad. Ahora, el análisis dimensional es una rama auxiliar de la física que estudia la forma en cómo se relacionan las magnitudes derivadas con las fundamentales. Se aplica en la resolución de ecuaciones generales desconocidas en variables ordenadas o clásicas, continuas y reales. La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida de otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Este proceso suele realizarse con el uso de factores de conversión. Frecuentemente basta por multiplicar una fracción y el resultado es la otra medida equivalente en la que se han cambiado las unidades. El sistema de coordenadas es un sistema que nos permite identificar la posición de un punto, es decir, es un conjunto de valores que se utilizan para definir en dónde está situado cualquier objeto geométrico. En este caso, el avión que se encuentra en el punto 5,3 porque su coordenada x está en 5 y su coordenada y está en 3. La trigonometría. La trigonometría es el estudio de las relaciones entre los lados de los ángulos de un triángulo por las funciones trigonométricas de los ángulos. Estas son seno, coseno y tangente. Pero ¿cuál es la fórmula de la trigonometría? Bueno, pues es el cuadrado de un lado, ya sea A, B o C, cualquiera de un triángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados restantes menos el doble del producto de ellos por el coseno del ángulo, sea A, B o C, que forman. El desplazamiento. Se entiende por desplazamiento la longitud y dirección que recorre un cuerpo para desplazarse desde un punto inicial hasta un punto final. Este desplazamiento se representa con un vector o una línea recta, la cual indica cuál ha sido la distancia del desplazamiento y su longitud. La longitud, por su parte, se refiere a la distancia que existe entre la posición inicial y la posición final recorrida por un cuerpo que se ha desplazado. Se pueden distinguir dos tipos de desplazamientos: el desplazamiento positivo, el cual se evidencia en un cambio de posición, y el desplazamiento negativo, en la que el cuerpo se desplaza y regresa a su punto de inicio. Ahora, la velocidad media. Se define la velocidad media de un cuerpo que se mueve entre dos puntos, el punto 1 y el punto 2, como el cociente entre el valor de su desplazamiento y el intervalo de tiempo que transcurre en el desplazamiento. Su ecuación se las dejo aquí en la pantalla, donde Bm es el vector de velocidad media en el intervalo estudiado, r es el vector de desplazamiento en el intervalo estudiado, t es el tiempo empleado por el cuerpo en realizar el movimiento, R1 y R2 son los vectores de posición en el punto inicial y en el punto final del movimiento. T1 y T2 son los instantes de tiempo en los que el cuerpo se encuentra en los puntos iniciales y en el final, respectivamente. La velocidad instantánea. Se define la velocidad instantánea o simplemente velocidad como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo es considerado o tiende a cero. Aquí les dejo igualmente la ecuación, en donde v es el vector de velocidad instantánea, el cual su unidad en el sistema internacional es el metro sobre segundo. B a m es el vector de velocidad media y su unidad en el sistema internacional igualmente es el metro sobre segundo. R es el vector de desplazamiento, donde su unidad en el sistema internacional es el metro, y t es el intervalo de tiempo que tiende a cero, es decir, un intervalo infinitamente pequeño, y su unidad en el sistema internacional es el segundo. Ahora, la aceleración. La aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de la velocidad por la unidad de tiempo. Las aceleraciones son cantidades vectoriales y la magnitud de la aceleración es el balance neto de todas las fuerzas externas que actúan sobre ese objeto. La magnitud es directamente proporcional a esa fuerza neta resultante. La masa de ese objeto, dependiendo de los materiales que está hecho, la magnitud es inversamente proporcional a la masa del objeto.
Los diagramas de movimiento son la representación gráfica de la sucesión de los hechos u operaciones relacionados que describe un proceso en la totalidad de sus posibles sucesos. El movimiento es una dimensión con aceleración constante. Como ya lo mencionamos, sabemos que un objeto que se mueve tiene tres tipos de movimientos: la traslación, la rotación y la vibración. Pero también es conocido como el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Un ejemplo de este tipo de movimiento es la caída libre vertical, en el cual la aceleración interviene y que es considerada constante, en la que responde la gravedad. Caída libre. En la caída libre, un objeto cae verticalmente desde una altura, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. Vectores. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio tridimensional. El vector tiene tres elementos: el módulo, la dirección y el sentido. Y en la suma de vectores es formar una cadena de vectores en donde el vector que engloba todos los vectores es el vector de la suma. En otras palabras, la suma de vectores es la unión de vectores a través de juntar la parte delantera de un vector con la parte trasera de otro. El método analítico. El método analítico es un procedimiento que se emplea con el fin de estudiar un fenómeno, un problema, un hecho o un objeto. El método del triángulo. El método del triángulo permite hallar la suma o resultante entre dos vectores. El método consiste en ubicar los vectores uno a continuación del otro, unidos mediante la cabeza y la cola. Los vectores y los escalares. Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número de sus correspondientes unidades, y una magnitud vectorial que es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, debemos especificar su dirección y su sentido. Las propiedades de los vectores. Según la dirección que marquen, estos pueden ser positivos o negativos. Estos llegan a representar propiedades tanto en la suma como en la multiplicación de estos, donde cada uno muestra características diferentes. Los componentes de un vector son módulo, dirección y sentido. Desplazamiento, velocidad y aceleración en dos dimensiones. Los movimientos en dos dimensiones no son considerados líneas rectas, lo que quiere decir que se mueven simultáneamente a través de dos direcciones. Recordando que la velocidad es vectorial, es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. El movimiento proyectil. El movimiento proyectil es un ejemplo de la vida real que puede ser útil para describir un movimiento parabólico. Este tipo de movimiento se caracteriza porque es realizado por un objeto cuya trayectoria se puede describir mediante una parábola, es decir, es un movimiento con componente horizontal y vertical. Y por último, la velocidad relativa. La velocidad relativa de un objeto es aquella que se mide respecto a un observador dado, ya que el otro observador puede tener una medida diferente. La velocidad siempre depende del observador que la mida. Y eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver y por llegar hasta este punto, y esperen para los siguientes videos que siguen durante el semestre. Muchas gracias.